Claro, bien cómo sería el rol del psicopedagogo en ese sentido. ¿Cómo, Carolina? No te escuché. De vuelta. Bien, ¿qué rol cumpliría la psicopedagoga en este proceso de acompañamiento, ¿no? Bien, ¿qué rol cumpliría y cómo ayudaría? Porque el tema de leer y comprender, sí, todo bien, bueno, el chico sabe leer, pero la docente te dice, leyó en voz alta, todo, pero fue una lectura improductiva, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque cuando me terminé de preguntar, ¿qué leíste? No sabía qué decirme. Me decía palabras sueltas, conceptos sueltos, pero no entendía nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo ayudamos a leer y comprender? Bueno, ahora vamos a ver con un ejemplo de una lectura algo difícil, pero que nos va a invitar a pensar lo que, no te digo que sufre el chico, pero sino lo que se encuentran los chicos en la escuela, porque se lo encuentran este tipo de lecturas y decimos, wow, wow, ¿qué es lo que pasa con estos chicos cuando se encuentran este tipo de texto? Bien, acá tenemos un texto, un artículo de divulgación científica, extraído de un manual de lengua. Y vos decís, bueno, qué copado que un tema así esté en prácticas del lenguaje y se explique un artículo de divulgación científica que tiene la idea esperen que estoy admitiendo, tiene la idea de que un tema pueda ser comprendido por todos a través de un artículo. Pero bueno, vamos arrancando desde el título. Les digo, bueno chicos, vamos a arrancar este artículo de divulgación científica. Conceptos de genética molecular. ¿Alguien sabe de qué se trata el título? Y no te dicen nada, pero alguien dice, sí, molécula, lo vimos. ¿Y qué es la molécula? ¿Qué sé yo? No sé, pero bueno, al menos saben que molécula es algo. Sí, ¿de qué materia? Es biología. Bueno, ¿y genética? Y también de biología. Bien. ¿Y conceptos? También de biología. Conceptos puede haber en cualquier materia, les digo. Es verdad. Entonces, el título no les dejó mucho, no les aclaró nada, pero bueno, van a saber que los conceptos son significados y que tienen que ver con la genética molecular, que no saben bien lo que es. Entonces, arrancamos con la primera oración. El gen es la unidad física y funcional de la herencia. ¿Qué entendieron, chicos? Nada. Silencio total. Chicos, ¿no entendieron nada? Sí. ¿Qué? Gen. ¿Qué es el gen? Les pregunto. No, ni idea, profe. ¿Y para qué me dicen que entendieron gen? Si no saben, no tienen ni idea. ¿Qué entendieron? ¿Unidad física entienden? No. ¿Funcional? No. ¿Herencia? Sí, es lo que le dejan plata. Muy bien. Vamos a ver si les dejan plata. Vamos a seguir avanzando. Pero aunque sea, ya saben que la herencia es algo que dejan. ¿Sí? Bueno, no sabemos si va a ser, no sabemos si les van a dejar plata o autos, oro, no sé, o solamente deudas, pero algo que le dejan. Cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma, y el conjunto de los genes contenidos en todos los cromosomas constituye el genoma de un ser vivo. ¿Qué entendieron? Nada. ¿Qué entendieron? El cromosoma. ¿Entendieron el cromosoma? Y no lo entendieron.
¿Qué entendieron? ¿Los genes? ¿Qué son los genes? No, ni idea, profe. ¿Qué entendieron? Nada. Entonces, ¿por qué dicen que entendieron algo? Si no entendieron nada. Ah, ¿no es necesario entender nada? Y no, si todavía no entienden nada, díganme que no entienden nada. Bien, ¿ser vivo saben lo que es? Sí, todos los seres que respiran, se reproducen, muy bien. Entonces, ¿entendieron algo? Sí. Entonces, hay que ver qué es lo que le podemos sacar a los chicos que puedan entender. Entienden poco, pero entienden. No es que no entienden nada. Y muchas veces creen que entienden algo que realmente no entendieron. Entonces ni siquiera saben lo que entienden y lo que no entienden. Y lo primero que hay que hacerles saber es que digan lo que entienden y lo que no entienden. Los cromosomas de croma, color, y soma, cuerpo, de color, son estructuras que se encuentran en el núcleo de todas las células del organismo. Igual que los genes que contienen, están presentes en pares, uno de cuyos miembros proviene del padre y otro de la madre. Salvo en las células reproductivas o gametos, espermatozoides y óvulos, que solo poseen un ejemplar de cada cromosoma. Bien, y ahí, ¿qué pudieron entender? ¡Espermatozoides! Y ahí se arma una revolución porque entienden qué son los espermatozoides. Ahora les preguntás qué es el óvulo y chao, salvo uno o dos no entienden nada. Ahí ya empezaron a entender un poco más. Bien, ¿y qué más entendieron? Lo de las células, muy bien, las células. ¿Que están dónde? En el organismo. Bien, las células que están en el organismo. ¿Y en qué sistemas del organismo? ¿Saben algún sistema del organismo, del cuerpo? Sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿conocen? Sí, sí. Bueno, empiezan a mencionar. Nos estamos metiendo en terreno desconocido, pero estamos permitiendo que los chicos puedan entender algo, puedan avanzar. No los estamos dejando en la laguna totalmente tapados de agua y sin entender. Bien, entonces, ¿entendieron que los genes están en pares? Sí. ¿Y entonces de dónde provienen los genes? Dice, ¿de dónde provienen? Del padre y la madre. Bien. Entonces, ¿y qué significa progenitor? No, ni idea. Bueno, vamos a seguir leyendo. Profe, ¿puedo decir Sí, algo? adelante. No, que igual, o sea, yo pensaba que tipo tiene que ver más con una cuestión del docente, más que el chico que no comprende. Suponete, yo como profesor de biología, si quiero dar esto como profesor de lengua, ponele, haría algo más didáctico, no sé, ponele, primero haría como un PowerPoint explicando qué son los genes, qué sé yo, y recién ahí daría el texto de divulgación científica, porque es como que largarlos así de una a la nada, esto es como que ahí sí que no van a entender. Y que ponele ahora en la actualidad, los textos son mucho más comprensibles que hace 20 años atrás, ponele. Entonces como que por ahí es más rol del docente de decir, bueno, armo otra cosa. Bien, pero el artículo de divulgación científica, fíjate, Marianela, tiene la intención de divulgar la ciencia. Sí, esto es difícil, pero no tan difícil. Entonces, lo tienen que leer y les llegó este texto y no lo tienen que desechar, es decir, no, dijo la psicopedagoga Marianela Fernández que vamos a poner un texto más fácil primero. No, les tocó esto. Tenés razón vos, Marianela. Yo también buscaría otra forma. Yo, es más, no pondría un PowerPoint, pondría un video explicativo en donde, además de explicar, se vean imágenes. Porque esto los chicos lo leen y no solamente no lo comprenden, sino que ni siquiera lo imaginan. O sea, ni siquiera lo pueden ver en su imagen mental. ¿Qué Eso te iba a decir yo. Que diablos se puede están hacer por leyendo? gráfico todo eso. Sí.
gráficos, Vos videos. separás lo que es un gen, le mostrás lo que es un cromosoma, le mostrás cómo están formados los pares, le mostrás todo desglosado, después pueden hacer una relación. Ahora, si no tiene, como vos decís, si no conocen qué es lo que es, por más que lo lea 300 veces no lo va a comprender, pero dándole gráficas de cada cosa y cómo se relacionan, yo creo que es más fácil. Yo creo que sí. Pero bueno, le Sí, además tiene que tiraron. haber como una articulación entre biología, por ejemplo, que los profesores de biología y lengua digan, bueno, mira, yo en biología voy a explicar todo lo que es el gen, el cromosoma, de manera gráfica. Y que en literatura trabajen el texto de divulgación científica de lo que están viendo en biología, ponele. Como Eso, que haya muy algo bien. preso también. La articulación en las escuelas, la articulación entre distintas materias es lo que más se pide. ¿Se hace? No, totalmente, no se hace. Pero bueno, lo importante es que uno se va dando cuenta, que uno da este tipo de temas y la profesora de biología ya la enganchás. Si vos das algo de sociales y al profesor o profesora de sociales ya la enganchás porque decís, bueno, el de lengua está dando genes y los pibes no entienden nada, pero ahora los chicos que después de la clase de lengua vienen a preguntarme a mí cosas que antes no me hubiesen preguntado por nada. ¿Por qué? Porque alguien los introduce a estos conocimientos. Es decir, no es necesario o no es siempre factible de que los chicos tengan estos conocimientos, pero siempre hay alguien que los tiene que introducir en estos conceptos de genética molecular, que generalmente es la profesora de biología o de ciencias naturales, pero si no es ella, bienvenido sea que alguien escucha o alguien lee un texto que los puede relacionar con otra materia. Pero seguimos. Después dice, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. 22 se llaman autosomas y se enumeran siguiendo un orden decreciente de tamaño. El restante está formado por los cromosomas que determinan el sexo. Las mujeres normales tienen 2 cromosomas sexuales, X, mientras que los hombres normales poseen un cromosoma X y otro Y. Único caso en el que el par de cromosomas no está formado por miembros homólogos. ¿Y qué entendieron, chicos? Y sobre todo, ¿qué entendieron por mujeres normales y hombres normales? Y ahí se viene el gran debate. Un debate de que el hombre es normal cuando pasa esto y la mujer es normal cuando pasa el otro. Y es increíble, pero ni siquiera se preocupan por los cromosomas. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos no ven, que no escuchan, que no pueden ni siquiera imaginar. Pero, aunque sea, unos, como docente, les va presentando y les crea un conflicto. Entonces, ¿hay mujeres anormales? No, profe, puede ser que alguna mujer haya nacido de esta forma, o profe, puede ser que esto, y puede ser, ¿sí? Uno no se va a meter sin desconocimiento de todo, pero, y digamos, bueno, vamos a buscar, vamos a ver qué significa XY, qué significa XX, y qué pasa cuando es XXY. Vamos a buscar en Google. ¿Alguna vez vieron la película XXY? No, profe, bueno, busquen qué significa XXY. ¿Por qué habrá querido decir hombres normales, mujeres normales? ¿Qué? ¿Hay alguna anormalidad en la presentación de 2 cromosomas sexuales? ¿Qué pasa cuando 2 cromosomas sexuales no son XX o XY? ¿A quién le preguntamos? Bueno, googleen, ¿sí? De esa manera uno va encontrando herramientas o les va mostrando herramientas a los chicos y no los deja en esa laguna solos, los deja en la laguna pero con herramientas como para poder seguir avanzando. Bien, los cromosomas están constituidos por ADN, ácido desoxirribonucleico y por proteínas. La información hereditaria está codificada en el primero.
Cada cromosoma está formada por una única molécula de ADN, en la que cada gen ocupa un segmento. Y ahí tenemos el ADN. ¿Qué le dirían a los chicos para que tengan en cuenta ese párrafo? Para que entiendan ese párrafo y lo relacionen, por ejemplo, con la única palabra que entendieron en la primera oración. El tema de la herencia y el ADN. ¿Y cómo lo relacionarían para que entiendan? ¿Qué le dirían? ¿Cómo se constituye el ADN? Con la identidad. Bien, el de la identidad. A ver, háblame de eso. ¿Qué pista les darías para que relacionen el ADN con la identidad? Por ejemplo, que es único, que es particular, que Bien. no hay dos iguales, que es de cada uno. Bien. Y otro ejemplo más grande, por ejemplo, si yo, imaginen una escena de un crimen en donde un hombre asesina a otro. Y forcejean, se pelean, se golpean y le tira un botellazo en la cabeza que lo mata. Entonces la policía se llevó la botella para determinar las huellas digitales, pero resulta que este hombre tenía la mano quemada, o tenía un guante o algo, y entonces las huellas digitales no pudieron reconocerse en la botella del asesino. Sin embargo, forcejearon, y debajo de las uñas del asesinado, de la persona que murió, quedó piel y sangre del asesino. ¿Qué harían con eso? ¿Por qué les conté esa historia a los chicos? Porque en todo nuestro cuerpo hay ADN. Entonces, si quedó en la víctima, vos podés extraerlo, por ejemplo, de las uñas, si lo rajuñó, y cotejarlo, ver quién es el asesino. Bien, entonces... Puede ser significativo, que le puedan encontrar un sentido más allá del texto en sí. Bien, para la vida. Fíjense toda la historia que armé para enseñar el ADN. Armé de que hubo un asesinato, que hubo un muerto, que le quiso pegar un botellazo y que quisieron tomar las huellas dactilares, pero o usó guantes o algo porque no quedaron las huellas dactilares, pero debajo de las uñas le quedó piel y sangre del asesino. Todo eso para explicar el ADN, para explicar que esa piel que fue arrancada o esa sangre que quedó debajo de las uñas, se puede hacer un ADN para determinar qué persona es la que mató a este hombre. Y hay 5 sospechosos. Y de esos 5 sospechosos, el ADN que salió debajo de las uñas da un 99,9% de que es del hombre que todos dicen que fue el asesino, que todos vieron que asesinó a ese hombre, al otro hombre. Entonces, hay que sacarlos del texto que no entienden y de esas imágenes que no ven, y llevarlos a imágenes que realmente pueden comprender, que pueden interpretar, a cosas que se pueden ver más allá de un microscopio en biología, ¿sí? Algo tienen que entender del texto. No puede ser que se rindan y se ahoguen en la laguna, no. Algo tenemos que hacerles entender de este tipo de textos. No le podemos decir, no, pará, todo bien, pero yo soy profesor de lengua. No, yo no te voy a poder ayudar. No, es borrarse y algo le tenemos que dar.
alguna pista tenemos que darle. Bien, el mensaje de la herencia o código genético está contenido en el orden o secuencia con que las bases aparecen en la larga hebra del ADN. Del mismo modo que el orden en que aparecen los caracteres de este texto permite conservar y transmitir, para quien sepa leer el castellano, la información que contiene. Entonces ahí ya vamos a reflexionar sobre el primer concepto, la herencia, y lo vamos a relacionar con el ADN, y lo vamos a relacionar con la información genética que tiene, y el código genético que nos permite, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa nos permite? Además de identificar al asesino, por ejemplo, si en la dictadura militar muchos bebés se han perdido y hay unas abuelas de Plaza de Mayo que les hacen el ADN. ¿Qué les están haciendo el ADN? ¿Qué están buscando? Tratando de buscar qué cosa. Y ahí tenemos otro ejemplo más para que los chicos, aunque sea, puedan entender desde algo significativo, algo que tienen más a su alcance para entender este tema del ADN. ¿Sí? No sé si hablamos tanto de cromosomas y de genes y de todo eso, pero estamos hablando sobre algo que ellos pueden entender. El mensaje genético solo consiste en información que determina el número y tamaño de las secuencias de aminoácidos de cada uno de los distintos tipos de proteínas de un organismo. Fíjense, entonces, chicos, si hay un número y un tamaño y una secuencia de los aminoácidos. O sea, ese número coincide con el de los padres y el de las madres, y por eso siempre hay un gran porcentaje de que si los ADN, esa información genética es parecida, puede ser que esos progenitores que ya han fallecido, pero que tienen el ADN, hayan sido los nietos de esas abuelas que andan buscando a los chicos, a los hijos de los desaparecidos. Siempre hay una forma de enseñarles. La secuencia de bases del ADN determina unívocamente la secuencia. Bien. Y termina la función primaria del genoma, es dirigir la producción de moléculas. Pum, pum, y termina. Pero después hay preguntas que pueden llegar a aparecer en cualquier actividad para el tema de la comprensión. Y fíjense, expliquen qué es un gen y dónde se localiza. Y acá vamos y nos dicen, ¿el gen es la unidad física y funcional de la herencia? Sí. ¿Dónde se localiza? Cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye el genoma del ser vivo. Profe, de acá hasta acá. Le podemos llegar a decir que sí, pero ¿qué entendió de eso? ¿Puede responder la pregunta sin entenderlo? Por supuesto que puede responder esta pregunta sin entender nada. Pero mejor es que entienda algo. Entonces, responder preguntas, ¿es entender? No, responder preguntas puede responder cualquiera. ¿Qué es un gen y dónde se localiza? ¿Copio de acá hasta acá? Sí, muy bien. ¿Entendió? No, no entendió. Solamente copió qué es un gen y dónde se localiza, pero no sabe ni lo que es un gen, y menos sabe que se localizan los cromosomas, pero no tiene ni idea de lo que son los cromosomas, no tiene ni idea que se encuentran en las células, no tiene ni idea, nada de nada. Indique qué son los cromosomas y dónde se encuentran. Bien, los cromosomas, cuerpos, son estructuras que se encuentran en el núcleo de todas las células del organismo, igual que los genes que contienen. Bien. Y acá hay una pregunta de interpretación. ¿A qué se llama genoma humano? En ninguna parte del texto dice a qué se llama genoma humano. Dice, la función primaria del genoma humano es dirigir la producción de moléculas de ARN, pero podrían poner esto, pero no tienen ni idea. Entonces hay que armar más o menos lo que se llama un genoma humano.
Bueno, podría ser. Es el conjunto de genes que localizan en los cromosomas. ¿Por qué podría ser eso? Porque genoma humano, lo relacionamos con cromosomas, que se encuentran en los cromosomas, y que tienen relación con la herencia y con la información genética. Es el conjunto de genes que se encuentran en los cromosomas y que se relacionan con la herencia y el código genético. Podríamos armar una respuesta así. Después hay una consigna muy interesante. Resuman en una oración el tema del artículo. ¿Qué pondrían ustedes en el tema de este artículo? Con lo que comprendieron. Porque los conceptos de la genética molecular sería una oración, pero los chicos ya me dijeron que no entendieron ni siquiera el título. Entonces, ¿qué es lo que entendieron? Y te van a empezar a decir que el ladrón entró y le sacaron el ADN y lo descubrieron. Bueno, sí, pero eso es un ejemplo que les di yo para que entendieran. Pero, ¿qué es lo que entendieron? Profe, que el ADN sirve para ver si son nuestros padres. Bueno, ¿eso entendiste? Sí. Pero es un poco más complejo. ¿Qué es? Entonces, si el título es Conceptos de Genética, ¿qué tiene que ir, por ejemplo? ¿La palabra gen o la palabra nuestros padres? No, el gen tiene que ir. Y bueno, entonces vamos a poner algo sobre el gen. Bueno, y que el gen está en los cromosomas y que sirve para la herencia y para identificar el ADN de... Bueno, y así van armando una idea, pero una idea propia, no una idea copiada del texto y sin fundamentos. Es decir, les estamos dando herramientas para que puedan entender algo difícil de entender. Bien, indiquen la función del lenguaje que predomina. Eso no importa porque eso va enganchado con otro tema que es función de lenguaje informativa. Pero la idea de mostrar este texto difícil es que tenemos que hacerles ver a los chicos las cosas que no ven en los textos. Isabel Solé dice que los chicos tienen que tener conocimientos previos. Sí, no todos pueden tener esos conocimientos previos. Los chicos tienen que tener objetivos. Bueno, cuando no hay objetivos claros en las lecturas, igual los textos existen, porque este tipo de textos existen. Hay este tipo de textos en las escuelas. Y los chicos lo tienen que leer. Motivación. ¿Cuál es la motivación? Y que si no entrego el trabajo, la profesora de biología me pone TEC. ¿Sí? O sea que desapruebo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos chicos no tienen las herramientas para poder entender este tipo de textos y no tienen la capacidad de ver más allá del texto, más allá de lo que el texto dice, de imaginar otras cosas para poder comprender, de buscar en otros lugares para poder comprender, de acudir a un experto, como por ejemplo una persona más grande, otro profesor, o Google, que es el experto que tenemos más a mano y es de todos. Y entonces, leer y comprender es un tema difícil, y a veces la lectura pasa a ser una lectura improductiva. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, que los chicos no se frustren al leer ciertos textos que muchas veces no les dejan nada. Cuando un docente da un texto, tiene que tener un objetivo claro. Hoy decía alguien
pero yo no le daría eso. Muy bien. No sé quién era que dijo, yo no le daría ese tipo de texto. Y no, está bien, yo no le daría tampoco ese tipo de texto. Primero les haría un video para que puedan imaginar más o menos de lo que están hablando, y después iría a ese texto. Pero hay gente que no se maneja con videos, con imágenes, y con algo mucho más motivador. Y bueno, entonces nos dejan estos textos que la enseñanza tradicional pasa eso. Hay textos difíciles que no pueden ser entendidos y no pueden ser transmitidos de otra forma, y se quedan en esa laguna de la que hay que salir para poder comprender. Bueno, chicas, esto fue todo por hoy. Espero... Ay, ¿dónde está para detener el video? No sé. Bien. La próxima clase vamos a seguir con el capítulo 3 de Isabel Solé, y vamos a ir avanzando un poco con el 4, pero de a poco vamos a seguir reflexionando sobre leer, sobre comprender, sobre aprender, y que la psicopedagogía no termina en que los chicos puedan sacar sonidos de las palabras, sino que también la comprensión es algo con la que tenemos que trabajar, y sobre todo en materias en donde es difícil la comprensión porque los chicos no imaginan ni siquiera lo que están leyendo, como el texto de recién. Fue adrede que les puse este texto para que vean que hay textos de circulación social, sobre todo que circulan en materias que tienen que ver con las ciencias naturales o las ciencias sociales, ni hablar de las guerras. Si los chicos tienen que estudiar guerras y no tienen ni idea de lo que están hablando, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, les dan en 4º año de secundario y no entienden nada, y vos les tenés que explicar un contexto. Son temas muy difíciles, pero uno tiene que darles algunas ideas para que puedan defenderse. Bueno, las dejo, saludos, que tengan un feliz viernes. Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias. Luego. Chao.